Buenas tardes amigos y amigas, soy el psicoterapeuta y pastor, su amigo Mariano Andrade. Esta hora quisiera tratar muy brevemente, como lo exigen estos tiempos en internet, el tema de la ansiedad y particularmente los ataques de pánico o las llamadas también crisis de ansiedad. La pandemia, además de un ritmo de vida muy acelerado, un sistema familiar desordenado y muchas otras cosas hacen que la vida sea mucho más compleja de lo que de por sí ya es. Si a eso le sumamos problemas económicos, problemas familiares y nuestros diarios problemas personales, todo eso genera ansiedad y mucha más ansiedad. Un paciente me decía que el solo hecho de andar con el cubrebocas, con la mascarilla, unas cuantas horas, le genera muchísima ansiedad. Particularmente a mí me genera problemas en las cuerdas bucales, el asunto de la mascarilla. Y esto promueve más y más y más ansiedad. Pero, ¿qué son los ataques de pánico o llamadas también crisis de ansiedad? Es un episodio repentino de miedo o ansiedad intensos y de síntomas físicos que son súbitos e intensos. Se basa en un peligro aparente, pero no inminente ni real. Es un miedo a algo sin que exista un peligro real. Y esto es muy importante, mi amigo. Si tú tienes este problema o si tienes algún conocido o pariente que sufre este problema, es muy bueno saberlo. Es una situación psicológica que se vuelve psicosomática, es decir, afecta a la mente y luego afecta el cuerpo físico, lo corporal. Ese miedo puede aparecer en un lugar o situación específica, por ejemplo, el miedo a un lugar público, el miedo a las alturas, lo cual desencadena los ataques de pánico. La persona que sufre ataques de pánicos, amigo, o crisis de ansiedad, empieza a experimentar conductas de evitación. Estas conductas son, por ejemplo, la persona trata de evitar lugares donde se siente insegura y experimenta miedo, como cruzar un puente, manejar en coche, ir al centro comercial, subir las escaleras, etc. Se experimenta entonces mucho miedo y nerviosismo. El miedo que experimenta la persona es desproporcionado con lo que realmente está sufriendo. Pero él o ella que experimenta esta situación, lo experimentan, amigo, de manera muy profunda y muy real. Para ellos es un problema muy real. Quien sufre este problema suele encerrarse porque allí estará seguro, allí estará segura la persona. Les es difícil salir solos o solas. Este problema paraliza a la persona que lo sufre, le incapacita psicológicamente, aunque su cuerpo esté funcionando muy bien. La mente pues, le juega una jugada, valga la redundancia, a la mente, a la persona. Pero veamos de manera más específica, amigos y amigas, cuáles son los síntomas específicos de los ataques de pánico o las crisis de angustia. Voy a mencionar varias de ellas, hay muchas otras que podemos mencionar, pero las más habituales. La persona siente palpitaciones o que se le eleva la frecuencia cardíaca. Siente también sudoración, suda. Hay temblores o sacudidas que de repente trae este problema psicológico. Está la sensación de ahogo o que le falta aire, sensación de que se está atragantando o algo parecido. Opresión o malestar en el pecho, la persona siente algo por acá. Náuseas o dolores abdominales también puede sentir la persona. Inestabilidad, mareo o desmayo, todo eso junto. Desrealización, de repente la persona siente que no es ella, siente que es otra persona. Miedo a perder el control o sobre todo a volverse loco. Y la persona también tiene miedo a morir, que es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el corazón le palpita como si tuviera un problema cardíaco y cuando no lo tiene en realidad. Entumecimiento u hormigueo en algunas partes del cuerpo, en las manos, a veces en las piernas. Miedo a morir. Te aseguro, mi querido amigo, que si tú pasas este problema o conoces a alguien, dile, no va a morir. Nadie ha muerto por un problema de ataques de pánico o de crisis de angustia. Esa es la excelente noticia. Entumecimiento u hormigueo, como ya mencionábamos, y escalofríos o sufocaciones. Todo eso y algunos detalles más la persona puede sufrir cuando tiene un problema
de ataques de pánico. ¿Cuáles son las causas de este problema psicológico? Es multifactorial, amigo, amiga. Hay muchos factores. Entre ellos puede deberse a mucho estrés. El exceso de estrés y el mal manejo del mismo pueden desencadenar en ataques de pánico. Un carácter que es más sensible al estrés y que es dado a las emociones negativas, la persona preocupona, que se preocupa demasiado o es muy aprensiva, puede desarrollar potencialmente ataques de pánicos. O experiencias traumáticas del pasado o estresantes del pasado, entre ellas haber sido encerrado en un cuarto y haber tardado allí. Supongamos que a tus padres se les olvidó que tú estabas allí, o se les olvidó que te dejaron, y eso genera más tarde los ataques de pánico. O una situación como que te dejaron en el kinder y tardaron en ir a buscarte. O el que hayas quedado solo varias veces y en condiciones inseguras con algún pariente y que sufriste algún tipo de abuso. Ahora, la pregunta del millón, queridos amigos y amigas: ¿los ataques de pánico es un problema físico, corporal, o es un problema psicológico, o es una combinación de ambas cosas? Bueno, las personas que sufren ataques de pánico o de ansiedad no tienen ningún tipo de problema grave. No sufre del corazón, no sufre de la mente. Tiene problemas de procesos mentales, por supuesto, pero no son graves. No tiene problemas en sus pulmones ni nada de eso. Su corazón funciona perfectamente bien. Es un problema psicológico, mis queridos amigos, que se convierte en psicosomático. Es decir, primero es el problema psicológico, y lo psicológico, cuando se genera, se produce ansiedad, afecta obviamente lo físico. Somático quiere decir físico. Es decir, que es de la mente y pasa a ser un problema físico, como falta de aire, aumento de la frecuencia cardíaca, tu corazón late más, o una elevada situación de estas, sudoración, miedo a morir y lo que ya mencionaba antes. ¿Qué ayuda cuando alguien sufre ataques de pánico? Bien, aquí algunas recomendaciones, mis queridos amigos y amigas, que podrían ayudarte y que sin duda te van a ayudar. Primero, procura un buen diagnóstico. Un buen psicólogo, psiquiatra puede hacer esta situación. Puede hacerte un buen diagnóstico. Los ataques de pánico o crisis de ansiedad son totalmente tratables. Que no te engañen por ahí. Los problemas de ataques de pánico o crisis de ansiedad son total y completamente tratables. Gracias a Dios, 4 o 5 sesiones, cuando mucho, el problema está resuelto en lo que a mí respecta como profesional. Ten por seguro que no morirás de ataques de pánico, ni te volverás loco. Te lo puedo garantizar. Es un problema psicológico y tiene tratamiento. Los síntomas físicos son resultado de lo psicológico. No hay un problema físico real, como te decía antes. Aunque en el ataque de pánico los síntomas se sienten reales, no existen como problemas físicos reales. Repito, aunque en el ataque de pánico los síntomas psicológicos se sienten reales y la gente lo siente físicamente, pero no son síntomas en el cuerpo físico o en la mente. En ocasiones se necesita algún tipo de medicamento, sí es cierto. No comparto tanto que las personas usen muchos medicamentos por problemas mentales o psicológicos, a menos que sean cuestiones psiquiátricas complicadas, pero a veces la persona sí requiere algún tipo de medicación de tratamiento farmacológico. Penúltimo, haz oración y confía en Dios. Fíjate, el presidente del Real Colegio de Psiquiatras de la Universidad de Inglaterra, Andrew Sims, escribió, después de una investigación de meta-análisis, o sea, muchos estudios, un meta-estudio, él dijo: nuestro estudio descubrió los ventajosos efectos de la fe en lo espiritual y la salud mental y física. Fíjate nada más, viniendo del presidente de la Real Universidad de Inglaterra, Andrew Sims. Puede buscarlo en internet. Y recuerde, mi querido amigo, por último, guarde la calma y busque ayuda lo más pronto que puedas. Espero que esto te ayude. Si requieres algún tipo de ayuda más profesional, estoy a tus órdenes y que Dios te bendiga.